Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde a este lugar. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, ¿va? Y el privilegio que nos permite congregarnos para poder adorarle, hacerle fiesta y poder conocer así también de su palabra. Así que bendecimos el nombre del Señor y también bendecimos la vida de nuestros pastores Elmer y Miriam de Hernández, que nos han enviado a este lugar de Lincoln, Nebraska, para poder seguir sirviendo de obreros aquí en la obra en Lincoln, Nebraska. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar a esta palabra que hemos meditado en esta tarde y que queremos compartir con cada uno de ustedes. Así que les pido que se pongan de pie y que me ayuden a orar, que sea el Señor tomando control de esta palabra en nuestros corazones y de todos aquellos que la van a escuchar, para que la palabra, el poder de la palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Rey de la Gloria, dándote las gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, poniendo las palabras en mi boca, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, revelándonos, Padre, tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, Señor, guiándonos, Dios de la gloria, en todo momento, Señor, que todo aquello que hasta aquí no hayamos entendido, Padre, que a través del poder de tu palabra, Señor amado, venga una iluminación, Señor, venga la luz de tu palabra, Padre amado, para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, Señor, y podamos, Dios mío, hallar gracia delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a tratar de ser lo más breves posible. Y esperamos, verdad, que el Señor nos ayude. Y es que, hermano, cuando meditamos acerca de la palabra de Dios, podemos ver un sinnúmero de cosas en ella misma que nos muestra y que vienen a ser como una fuente de donde brotan muchas corrientes que lo llenan todo. Porque la palabra del Señor puede cubrir toda necesidad que haya en nuestra vida, ya sea en lo espiritual. Hay palabra que nos fortalece en lo anímico, palabra que nos bendice aún en lo emocional. Incluso hay palabra que es de bendición en lo sentimental, voy a decirlo así, porque de la palabra podemos aprender cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores hermanos, cómo ser mejores hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, la palabra es una fuente que brota donde podemos nosotros ser llenos en todo lo que nosotros le pidamos al Señor. Entonces, todo lo que el ser humano pueda necesitar o pueda querer comprender está en la poderosa palabra de Dios. Todo lo creado, aún lo inanimado, va a pasar, hermanos, por el poder de la palabra del Señor. Y fíjense que meditando un poco en la palabra, encontré esta palabra que significa palabra, que viene del hebreo, y la palabra es dabar. Dabar. Entonces, dabar tiene como significado, el dabar es la palabra de Dios que hace lo que Él quiere. Esta es la manera que se utilizó para decir que se haga la luz y se hizo. O sea, aquella palabra que Dios pronunció, esta tiene por nombre en la lengua hebrea dabar. Algunos de los significados los estoy leyendo aquí y los estoy compartiendo para que podamos entender un poquito la palabra. Entonces, el dabar debe revelar, debe crear, debe anunciar el porvenir, debe actuar, modificar algo. Esa palabra lleva una ley para crear, o sea, el dabar lleva una ley para crear. Entonces, para entenderlo de una manera más simple, la palabra dabar
es uno de los términos usados para decir palabra. O sea, el dabar es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Esta fue la manera que Dios usó para crear al principio. Es decir, usó la palabra dabar. Cuando el Señor, Dios Padre, comenzó a crear, entonces Él usó el dabar, la palabra. Dijo Él, hágase la luz, y fue la luz. Hágase las lumbreras, y fueron hechas las lumbreras. Entonces, cada vez entonces que meditamos o escudriñamos la palabra, esta nos va a ir capacitando para poder ir conociendo lo que Dios ha proclamado en ella, lo que Dios de cierta manera también nos ha dado en ella. Es por eso que la palabra tiene que ser una necesidad en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe anhelar, buscar, atesorar y hermano, y desear con todo su corazón la palabra poderosa de Dios. Porque, hermano, en ella está todo lo que concierne al Dios en que hemos creído, pero también todo aquello que nos va a llevar a hallar gracia delante de Él. Es en la palabra donde el Hijo de Dios va a encontrar todo aquello que el mundo no ofrece. Todo aquello en lo cual haya una necesidad en nuestra alma, nosotros la vamos a encontrar en la palabra poderosa de Dios. Porque la palabra, hermano, es eterna. La palabra es eterna. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Oiga esto, todo lo creado, prácticamente, dice el Señor Jesucristo, que va a pasar. En excepción de, tal vez, de aquellos que han creído en Dios, de aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque al confesarlo, al creer, al recibirlo, entonces dice la palabra que Él da vida eterna. Pero es interesante esto porque todo, dice el Señor Jesucristo, todo pasará, pero mi palabra jamás. ¿Por qué? Porque Él es el dabar, porque Él es la palabra. Prácticamente Él está hablando ahí de Él mismo, está hablando de su persona. Yo soy eterno, la palabra es eterna. Y mire, dice Isaías 51:6, dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero Yeshua es para siempre. Su justicia no perecerá, dice esta versión. Mire, ¿se da cuenta? Dice que nosotros, dice, mirar, alzad vuestros ojos. O sea, miren lo que Dios va a hacer. Dense cuenta, conozcan lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Miren las cosas en los cielos. Miren aquí en la tierra todo lo creado. A veces uno no se da cuenta cuando uno no conoce la palabra, cuando el Espíritu Santo no ha venido a la vida del ser humano, a veces no aprecia las maravillas del Señor. A veces uno no aprecia las bendiciones que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque uno es como un hombre natural. Uno tal vez de cierta manera vive el momento, vive tal vez pensando en la necesidad que hay, pensando en lo que se tiene que hacer mañana, pensando tal vez en cosas que no avivan o no sacian nuestro espíritu. Pero cuando la palabra llega a nosotros, cuando la palabra llega, el Espíritu Santo nos ayuda, entonces dice que nosotros comenzamos a ver aquellas cosas bonitas que Dios ha creado, como lo es esta tierra, ¿verdad? Como son las cosas que nosotros podemos ver en esta tierra. Pero mire lo que dice el Señor.
nuestro Señor Jesucristo jamás pasará. ¿Cómo entonces entendemos esto? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Miren lo que dice la palabra ahí en Juan 1:1, según esta versión. Cuando todas las cosas comenzaron, ya existía aquel que es la palabra. ¿Sí se da cuenta? Cuando todo lo creado vino a ser, ya existía la palabra. O sea, ya Cristo era Cristo. Amén. Entonces dice, y aquel que es la palabra vivía junto a Dios y era Dios. O sea, cuando todo lo creado comenzó a existir, ya la palabra era. Ya la palabra era la palabra. Se escucha algo así como un trabalengua, pero espero que me esté dando a entender. Entonces, así nosotros podemos ir dándonos cuenta o comprendiendo que la palabra nunca pasará, jamás pasará. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo mismo. O sea, lo que nuestros ojos ven, lo que la literatura nos ayuda a conocer acerca de la historia de los siglos, antes de eso ya era el Dabar, que es Cristo. Amén. Entonces, mire, pero hay algo importante, porque la palabra dice que esta se tiene que volver en nosotros una revelación, porque podemos estar en una congregación, podemos pasar 5, 10, 15, 20 años en un lugar, pero no tener cambios, no tener una transformación. Es más, no comprender la palabra, no comprender los misterios, no entender el misterio que como alguien se despojó, como un Dios tan poderoso, se despojó de su gloria y vino a encarnarse para ir a la muerte, para pago de nuestros pecados. Entonces, eso tal vez en una mente humana no cabe, no entra. Entonces, por eso es que la palabra se nos tiene que revelar. Nosotros tenemos una doctrina y nosotros al escudriñar la doctrina, al entender la doctrina, entonces esta también se nos tiene que revelarse. Nosotros, parte del ministerio, tenemos varias doctrinas las cuales se practican durante el culto racional, durante los servicios, como lo es la práctica del velo. Entonces, esa enseñanza se nos da, pero también se nos tiene que revelar. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar para que la mujer se pueda cubrir. Entonces tiene que venir una revelación. ¿Cómo vemos nosotros eso? Miren lo que dice la palabra ahí en 1 Samuel 3:7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Y esto aplica aún para nosotros. Porque, hermanos, si en nuestro corazón nos trae el anhelo de nosotros conocer la palabra viva, si en nuestro corazón no está el anhelo de nosotros escudriñar la palabra, estudiar la palabra, nosotros prácticamente vamos a mantenernos en la posición prácticamente de oyentes, porque no estamos avanzando. Si no se nos está revelando, si nosotros no estamos entendiendo los misterios de la palabra, los misterios del Señor, si nosotros no estamos comprendiendo y poniendo por obra la palabra, entonces, hermano, nosotros estamos involucionando. Es por eso que la palabra se nos tiene que revelar. Aquí no es que, pero es que yo tengo esta necesidad. Y entonces yo sé que Dios es un Dios santo, pero yo tengo esta necesidad, entonces yo voy a hacer la necesidad que tal vez yo quiero hacer. Entonces no es de esa manera y lo vamos a ver ahorita más adelante. Porque no hemos comprendido, no hemos entendido que conforme nuestro accionar para con la palabra de Dios, que es Dios mismo, también nosotros, ya sea que nosotros la obedezcamos o la desobedezcamos, van a venir sobre nosotros las consecuencias de nuestras acciones. Esto no lo digo yo,
esto lo dice la palabra. Entonces, por eso es que es necesario que la palabra se nos revele, que la enseñanza se nos revele, que la doctrina la escudriñemos y que le pidamos al Señor que se nos revele la doctrina, que se nos revele la palabra del Señor para nosotros, hermanos, irnos afirmando e ir creciendo cada vez más. Entonces, se nos tiene que revelar la palabra de Dios y creo que esto lo podemos alcanzar cuando nos disponemos a obedecer la misma cuando se nos enseña. ¿Sí? Porque bendito sea Dios que el Señor ha levantado hombres y mujeres con un conocimiento vasto, con un conocimiento grande, con un conocimiento, hermano, que ha sido de bendición, de edificación para nosotros hoy en día. Porque así como miramos en la palabra del Señor, en la Biblia, que habían profetas que leían a otros profetas con la intención de conocer el propósito de Dios, así nosotros hoy en día, a través de las redes sociales, a través de una plataforma, nosotros escuchamos tal vez a una persona que nos va a edificar, que nos va a bendecir. Y eso es bueno, pero eso no tiene que ser todo en la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que escudriñar por sí mismo. El Hijo de Dios tiene que buscar por sí mismo, como hacían los de Berea, que dice la palabra que en esta región, en Berea, voy a decirlo así, los que estaban en la iglesia de Berea, cuando iba un predicador, entonces dice que ellos se iban a la palabra para ver si la palabra que estaba siendo enseñada, si la palabra que estaba siendo predicada era conforme lo escrito. Entonces mire acá, se nos tiene que revelar la palabra. No era tal vez que Samuel no había leído. No era tal vez que Samuel no había experimentado tal vez algo. Pero sí podemos ver aquí que el Señor le hablaba. Samuel, Samuel, Samuel. Pero él no entendía. Dice que él corrió a donde Elí y le decía, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Elí. Pero él dice, no, yo no te he llamado. Entonces dice que se iba a volver a acostar y corría otra vuelta cuando el Señor le llamaba, Samuel, Samuel, y corría donde Elí. Pero aquí entonces viene la comprensión, como yo les decía, tal vez aquellos hombres que han tenido una relación, que han tenido una búsqueda del Señor y el Señor los usa poderosamente. Entonces Elí entendió que era Dios el que le estaba hablando. Que era Dios el que le estaba hablando a Samuel. Entonces dice la palabra que, estoy parafraseando, dice la palabra que Elí le dijo a Samuel, cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces dice que el Señor, la palabra, se le reveló a Samuel. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a escucharla. Él estuvo dispuesto a oírla. Y es que mire, también me llamaba la atención cuando leía esto, porque yo creo que conocemos la historia de Elí, sí, de Elí, que al crecer Samuel o al pasar de los días, o en ese mismo llamado que Samuel tiene, el Señor le revela algo acerca de Elí. Que Dios va a quitar a Elí, por cuanto su vida ya no era conforme a la voluntad del Señor, porque Elí no trataba de cierta manera de instruir o persuadir a sus hijos para que no hicieran lo malo delante del Señor. Pero vemos aquí que Dios lo usa y le dice, y entonces instruye, enseña a Samuel para que cuando escuche la voz le diga, heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, se nos tiene que revelar la palabra y nosotros tenemos que pedirle a Dios que la palabra se nos haga vida. Que la palabra se nos haga vida, hermanos, porque si no, vamos a nosotros a tal vez permanecer muchos años o seguir siendo hijos de Dios, pero no teniendo una revelación de la palabra del Señor.
Entonces es muy importante que nosotros le pidamos al Señor que la palabra se nos revele. Porque dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Mire, voy a ponerlo así de esta manera. Elí le enseñó a Samuel, le predicó a Samuel. Así de cierta manera, a nosotros un día el Señor levantó a alguien para que nos predicara la palabra. El Señor levantó tal vez una persona de otro país, de otra nación, para que nos predicara la palabra. Y esto es lo que Dios va haciendo con amor eterno, vamos a decirlo, para teniendo misericordia de cada uno de nosotros, para alcanzarnos y para instruirnos en su palabra. Esto lo hace hoy en día a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo leemos en Hebreos 1:2, donde la palabra dice, pero ahora en estos últimos tiempos, según la versión lenguaje actual, dice, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. O sea, Dios nos ha comunicado su palabra por medio de su Hijo. ¿Para qué dice? Porque por medio de Él, Dios creó el universo. O sea, por medio de la palabra, el Hijo de Dios, Dios creó el universo, pero también se nos vino a revelar a nosotros. El Hijo de Dios, la palabra, el Dabar, se nos vino a revelar a nosotros. Entonces, esa palabra que permanece para siempre, mire ese poder, es que hay un poder, puedo entender aquí, hay un poder en la palabra y nosotros tenemos que asirnos de ese poder. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando nosotros comencemos a poner en práctica, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando nosotros, hermano, tengamos un temor a la palabra para obedecerla, porque la palabra permanece para siempre. Y mire, se nos ha sido predicada, se nos ha sido enseñada por nuestro Señor Jesucristo y aquellos que Él ha levantado, aquellos que Él escogió para continuar la obra. Y aún en estos días, por la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también levanta hombres y mujeres para predicar la palabra del Señor. Y mire, cualquiera pudiera decir, sí, pero es que tal vez yo tengo mucho tiempo, pero no entiendo la palabra. No recibo la palabra. Es que depende de nuestra relación, depende de nuestra búsqueda, depende de cómo nosotros vamos a querer obedecer a la palabra. Porque miren lo que dice Deuteronomio 30:14. Según esta versión, dice, pues la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca, en tu corazón, para que la pongas en práctica. La palabra se nos fue predicada por el Hijo de Dios. La palabra se nos sigue predicando por hombres y mujeres que Dios ha levantado y ahora con la ayuda del Espíritu Santo, Él sigue predicando la palabra. Él sigue proclamando la palabra. Y es que como yo decía en enseñanzas anteriores, no podemos presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, yo no escuché tu palabra. Señor, yo no conocía tu palabra. Yo creo que a los días que vivimos, raro la persona que no es escuchada. Por ahí pueda que haya una persona que tal vez no haya escuchado la palabra del Señor, pero a los días que vivimos, con la tecnología que tenemos, yo creo que es complicado, pero bueno. Entonces, mire, se fue predicada por Cristo, dada a los apóstoles dadas a otros hombres y mujeres que la siguieran predicando. Pero también, hoy en día, conforme la promesa del Señor, nosotros, la iglesia de estos días, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra, mire, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la poderosa palabra de Dios. Entonces, esta fue la palabra que el Señor habló a Moisés y le decía que la palabra estaba cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Mire, es que Dios se ha mostrado a la humanidad
desde tiempos antiguos, porque somos creación del Señor, somos la corona de la creación, y Dios ha anhelado el que esa relación entre Él y nosotros sea restaurada. Mire que mandar a su Hijo a la muerte por rescatarnos, porque esa relación fuera restaurada, para que se volviera a restaurar esa comunión. Entonces, hermano, debemos entonces nosotros valorar esa palabra, valorar la palabra. Y mire lo que dice, como dice esta versión. Siempre ahí en Deuteronomio 30:14. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Mire, una versión dice para que la pongas en práctica. Pero esta versión, la nueva versión internacional, dice para que la obedezca. Entonces la palabra se nos fue predicada para que la obedeciéramos, para que la pusiéramos en práctica, para que la obedeciéramos. Porque, mire hermano, la palabra se mostró a nosotros. La palabra, cuando nosotros la recibimos, y la recibimos como nuestro Señor y Salvador, también entonces entra en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que esta era la lectura que el apóstol Pablo usó para proclamar aquellas palabras que dice ahí en Romanos 10:8, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Y mire cómo dice el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que conozcamos lo que Dios ha dicho para que en aquellas cosas en las cuales estamos cometiendo errores, vayamos siendo instruidos. Mire, me llamó la atención que de aquí fue donde el apóstol Pablo tomó para que nosotros usemos. Algunas personas dicen, no es necesario solamente hacer una confesión de fe. Porque muchos hacen la confesión de fe, pero la palabra no entra en sus corazones. La palabra no le permiten a la palabra que haya cambios. Y entiendo, hermano, yo aquí no estoy juzgando, porque también lo aplico a mi vida. Nosotros debemos de ir evolucionando, debemos de ir creciendo, debemos de no estancarnos en un estado, en una posición, sino que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, que nos dé la comprensión para nosotros ir evolucionando. Todo aquello que nos pudiera estorbar para nosotros no comprender los misterios del Señor, nosotros tenemos que pedirle a Dios que esa palabra que está en nuestra boca y en nuestro corazón se haga vida, para que nosotros la pongamos en práctica y para que la obedezcamos. Amén. Porque si no, mire, pero Jesús respondió y dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Mire, hay una versión que dice, erráis. ¿Por qué? Porque no procuraban estos hombres, porque no querían recibir la palabra de Dios. Eran fuertes en su razonamiento, eran fuertes en sus deseos, en su manera de pensar, pero no en comprender la escritura, no en recibir la revelación, la cual Dios había hablado en tiempos pasados, que estaba a punto de cumplirse en Cristo Jesús. Hoy en día nosotros tenemos una palabra profética que se ha dado para los últimos tiempos y que mucha gente, aún pueblo de Dios, no está creyendo que va a suceder. La parucía secreta del Señor está a punto de suceder y nosotros tenemos que creer esta palabra. ¿Para qué? Para estar esperando, para nosotros estar apercibidos de que no sabemos ni el día ni la hora, dice la palabra.
No sabemos ni el día ni la hora. Entonces nosotros tenemos que procurar nosotros no caer en error. No permitirle al espíritu de error que nos lleve a un adormecimiento, que nos lleve a una manera de pensar equivocada en la cual nos movamos tal vez en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros anhelos y no en lo que la palabra dice. Aquí dice el Señor Jesucristo que se puede caer en un error cuando se piensa de esa manera. Estos eran los fariseos, si no me equivoco. Estos eran aquellos hombres que eran del pueblo judío, pero que el Señor les dijo, erráis porque no comprenden las escrituras ni entienden el poder de Dios que hay en ellas. Hermano, es que esto tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento y esa revelación para nosotros recibir ese poder que se nos fue dado en la palabra. Para que todo aquello, hermano, todas aquellas ataduras, todos aquellos estorbos, hermanos, aquello que detiene el avance para nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, sea quitado, sea desechado por el poder de la palabra. Por eso es que es necesario que cuando se esté enseñando, se escuche. Por eso es necesario que cuando se esté enseñando, se ponga atención. Pongamos atención a la palabra. No podemos estar enseñando a algunos y otros distraídos en otras cosas. Y es que esto no sucede. Aún en la adoración, aún en la alabanza. Está el grupo de alabanza tal vez inspirado, ¿va? Tocando, ¿va? Y nosotros pensando en cosas lejos de la alabanza. Lejos de entrar en una adoración, la cual el Espíritu Santo venga y haga algo sobrenatural en nosotros. Entonces, por eso es que es necesario que cuando se esté enseñando, se esté predicando, nosotros estemos atentos. Tengamos ahí nuestra libretita, nuestra tinta ahí para algo que el Señor nos dé. Nosotros, mire, tomarlo y echándonos a la bolsa. ¿Para qué? Para aplicarlo a nuestra vida. Es muy necesario porque esto va a traer bendición a nuestra vida. ¿El qué? El oír. ¿El oír cómo? El oír con fe. Así que, ¿por qué? Dice que por el oír viene la fe. O sea, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, aquella palabra que Dios está enviando, aquella palabra que Dios está revelando, aquella palabra que Dios está mandando, entonces la aplicamos nosotros a algo de nuestra vida, entonces nuestra fe viene y se fortalece. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el oído, no de una manera humana, sino que el mismo Espíritu Santo viene y ministra nuestro espíritu, entonces despierta en nosotros algo para que la palabra se nos vaya revelando, para que la palabra se nos vaya abriendo a nosotros el entendimiento y darnos cuenta en lo que estamos caminando correctamente o no estamos caminando correctamente. Porque mire, a los saduceos. Entonces la lectura pasada que leyera a los saduceos. Entonces, mire lo que dice 1 Samuel 15:26. Pero Samuel, las consecuencias por no escuchar o obedecer la palabra. 1 Samuel 15:26. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mire, un hombre que Dios había levantado, que Dios había establecido como rey, que lo había puesto como el rey de Israel. Hermano, no es una posición cualquiera. Era el pueblo, de cierta manera, en ese tiempo, escogido de Dios. Y lo había establecido como rey. Una posición, yo creo que una posición más alta. Imagínense, yo creo que más allá de cómo está el presidente de esta nación, y usted sabe las cosas que hace el presidente de esta nación, aún quitando indultos a aquellos que tenían cadenas casi perpetuas en esta nación. Amén.
Pero bueno, eso se lo dejamos al Señor. Nosotros seguimos predicando la palabra, nosotros seguimos compartiendo la palabra, pero comprendiendo que el desechar, el no, hermano, el no obedecer, el no anhelar, el no pedirle al Señor que la palabra se haga en nosotros una necesidad, eso es desechar. Por eso yo le digo a los jóvenes, si en los teléfonos están y no están escuchando la palabra del Señor, si están viendo cosas y no la palabra del Señor, hermano, cuidadito, porque aquí la palabra nos está hablando. Esto apliquémoslo a cualquier situación en nuestra vida que pudiera estar no conforme a la voluntad del Señor, no conforme al agrado del Señor. Mire, es triste, hermano. Es triste lo que en la historia lo que pasó a este rey. Hermano, desechado. ¿Y cómo terminó este hombre? Buscando brujería. Después de recibir la revelación del Dios Todopoderoso a través de sus profetas, a través del hombre de Dios. Por eso, hermano, es que a este hombre se le dio una palabra. Esto y esto harás. Pero ¿qué pasó? Dice que al no obedecer, dice que desechó la palabra del Señor. Prácticamente le estaba diciendo, bueno, yo voy a irme por mi cuenta. A Cristo, a Dios, yo voy a irme por mi cuenta. Lo que tú quieras hacer, bueno, esa es tu decisión. Yo voy a hacer lo que yo piense correcto hacer. Y mire, hermano, terrible, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo no podemos profundizar mucho ahí, pero yo creo que el ejemplo es claro. El desechar, el no obedecer la palabra del Señor puede traer consecuencias a la vida de aquel que no obedece la palabra. Y hoy por hoy podemos decir, bueno, pero estamos bajo el pacto de la gracia. Sí, pero la palabra es poderosa. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Cuando... Alabe al Señor, hermano, déle aplauso al Señor. Entonces la palabra dada es poderosa en sí misma. Y nosotros tenemos que tener un cuidado en ese aspecto. Porque miren lo que dice ahí. En 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, se le quitó de un lugar, de una posición poderosa, voy a decirlo así. Y es triste, hermano, porque incluso aquí, hombres que Dios ha llamado tal vez al ministerio tal vez pastoral, y esto no haciéndolo de una manera juzgando, sino que me ha tocado ver cómo en actos, han destituido aquel hombre que Dios había llamado por poner prácticas fuera de la voluntad de Dios en algunas congregaciones. Entonces, es difícil. Imagínense en una posición tal vez de un llamado de parte del Señor. Aquí era un rey, claro, era un llamado de parte del Señor, pero también tenía una posición, sobre todo un reino. Pero fue destituido por causa de haber desechado la palabra del Señor. Mire este otro ejemplo. Vamos rápidamente, pero espero que me esté recibiendo y esté recibiendo la palabra del Señor, porque esto no es mío, esto es del Señor, esta es la palabra poderosa del Señor. Mire lo que dice 2 de Samuel 12:9, dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Mire acá, el rey que tenía que tener una copia de la ley, una copia prácticamente del Pentateuco, de la Biblia de esos tiempos. El rey tenía que tener una copia de esa para él estar leyendo,
para él estar escudriñando, para tratar la manera de moverse en lo que le agradaba al Señor. Mas aquí, por causa de la acción, mire, y es que, claro, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia, pero no debemos de confiarnos y no debemos de aprovecharnos como a veces hacemos, que nos aprovechamos de la gracia, porque pensamos, bueno, voy a cometer este pecadillo y le voy a pedir misericordia al Señor, le voy a pedir perdón al Señor. No, no, porque las consecuencias van a venir. Temamos mejor a la palabra. Tengamos un temor a la palabra, porque nuestros actos, nuestras acciones van a traer consecuencias. Esto le pasó y dependiendo la posición que se tenga, así también va a ser las consecuencias de nuestros actos. David era un rey, acá también. David era un rey y él dice que él despreció la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Yo creo que todos conocemos aquí la historia. Pecado de adulterio. Pecado de adulterio. Hermano, sabemos lo que la palabra nos enseña acerca de este pecado. Pero la misma palabra nos da ejemplo, un ejemplo como el ejemplo de José, el soñador, ¿verdad? El cual se encontró en una situación en la cual la mujer de Potifar se le metió al cuarto. Pero él, hermano, teniendo temor a Dios, dijo, ¿cómo yo voy a hacer esto al hombre que ha abierto las puertas de su casa para que yo entre? Pero sobre todo, ¿cómo voy a hacer yo esto delante del Señor Dios Todopoderoso? Entonces dice la palabra que él mejor salió corriendo, huyó. Y fue, de cierta manera, rescatado de esto. Sí, vinieron consecuencias, pero eran parte del proceso de Dios para donde Dios lo iba a catapultar, a llevar. Pero a David no le fue de esa manera. David era un rey que tenía comunión con el Señor. Era una persona que era un adorador, era un salmista, el dulce cantor de Israel. Pero, hermano, cayó en adulterio. Cayó en adulterio y las consecuencias vinieron para él. ¿Por causa de qué? De haber despreciado la palabra del Señor. Por eso, miren las consecuencias. Segunda de Samuel 12:10 dice, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Hermano, la palabra es poderosa. Dios anhela y trata la manera de evitarnos el tal vez recibir las consecuencias de aquello que nosotros podríamos hacer no acorde a su voluntad. Por eso es que aquí nosotros debemos de hacer la palabra una necesidad para nosotros hallar gracia antes que juicio delante del Señor. Porque mire, hermano, nosotros, como le decía al principio, nosotros tenemos que, de cierta manera, quiero que se me entiendan las palabras, pero sacar provecho del tiempo que nosotros tenemos en el Evangelio, tenemos en la fe que nosotros decimos profesar. Tenemos que sacar provecho de toda aquella palabra que se nos instruye. Por eso es necesario también, de cierta manera, saber quién nos está instruyendo, quién nos está enseñando, quién nos está capacitando. Amén. Porque, miren lo que dice Hebreos 5:12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Está fuerte, ¿va? Pero vengo muy filudo, muy cuchillo, pero bueno, es la palabra del Señor. No, por favor, no lo tome conmigo. Es el Espíritu Santo que me ayudó, ¿verdad? Y esta palabra espero que esté siendo de bendición a tu vida. En cambio, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Mire, esto es tremendo. Dice que deberían de ser ya
maestros enseñando a otros. Aquí, ¿qué entendemos nosotros? Que no podemos nosotros estar en un lugar y estar estancados y estar en una estatura, no avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que aquí vamos a decir, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Jóvenes, no importa tu edad. No importa tu edad. Ya puede ser un joven de 9, 10, 8 para arriba años. Haz de la palabra un anhelo en tu vida. Hagamos, voy a incluirme, hagamos de la palabra un deseo, un anhelo de nuestra vida, porque esta va a tener bendición. Y tú también vas a ser de bendición. Es que mire, cuando usted se esfuerza por agradar al Señor, usted va a ser de bendición para otros. Usted va a ser de bendición para otros. Otros van a querer estar cerca de usted. No por usted, por lo que Dios pone en usted. Entonces, por eso es que nosotros debemos de anhelar que la palabra sea algo que nosotros alcancemos, conozcamos, comprendamos, pidiéndole al Espíritu Santo y al Señor que nos ayude. Amén. Entonces, hermano, vayamos más allá de las cosas básicas de la palabra del Señor. No sigamos siendo como niños pequeños que necesitamos leche y que no pueden comer alimento sólido. Es por eso aquí que cuando Dios despierta a alguien a querer aprender, avance, no se quede en un lugar donde no está creciendo, donde no está avanzando, por mucho apego que tenga. Si usted no está creciendo, si usted no está avanzando, mire, deshágase de todo pensamiento que no lo está dejando avanzar. Deshágase de todo deseo carnal, de todo deseo, de todo pensamiento de la mente que no lo está dejando avanzar. ¿Sabe por qué? Porque cosas mejores tiene Dios para usted más adelante si usted avanza. Salga de todo estancamiento, salga de toda circunstancia, de todo aquello que lo mantiene pegado aún al piso. A veces puede ser pecado, puede ser falta de entendimiento, de conocimiento. Avancemos, ¿para qué? Para que ya no seamos niños, sino que nosotros podamos recibir el alimento sólido, la revelación de la palabra que deberíamos de ver a los días de hoy. Amén. Amén. Dice 2 de Corintios, ya vamos terminando con esto, dice 2 de Corintios 4:2, sino que hemos renunciado. Mire, esta es la actitud que debe de tener aquel que ha conocido a Cristo. Esta es la actitud que debe de tener aquel que quiere agradar a Dios. Dice 2 de Corintios 4:2, sino que hemos renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia. Acuérdese que la astucia fue la que usó la serpiente allá con Eva. Amén. Entonces, ya nosotros, hermanos, renunciemos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Mire, algo que se mueve en estos días es esto. El adulterar la palabra, ¿con qué? Con movimientos, con moveres, con deseos personales y no lo que la palabra dice. Ahí, entonces aquí, hermano, un llamado, una necesidad para el Hijo de Dios, sino que mediante la manifestación, de la verdad, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Esto es lo que va a traer la revelación de la palabra. Esto es lo que va a traer a nuestra vida y a la vida de aquellos que están alrededor nuestro, el poner en práctica la palabra, el obedecer la palabra, porque esto dará fruto en nosotros, como yo le decía, que va a anhelar, que va a llevar a otros a querer estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque se darán cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida. Amén. Entonces, hermano, sea en nosotros un anhelo la palabra de Dios.
sea en nosotros un anhelo el obedecer la palabra, sea en nosotros un anhelo el poner en práctica la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Sé que hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas, pero que Dios nos puede ayudar, que Dios nos puede ayudar. Porque por eso dice la palabra ahí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa la palabra para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga esto, la palabra es viva y poderosa, es viva y eficaz. Sea el anhelo en nuestros corazones, la palabra en nosotros, poner en práctica, poner por obra la palabra, porque mire hermano, Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, poderosa es la palabra. Estamos desnudos delante de la palabra del Señor, a la cual un día nosotros tenemos que dar cuenta. Que el Señor nos ayude. Que la palabra, amigo, hermano, sea el anhelo y el deseo más grande en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga.